Las derivadas en la vida cotidiana. Para entender este asunto primero hay que saber qué es una derivada. La derivada es uno de los conceptos más importantes de las matemáticas. Técnicamente la derivada expresa el incremento de una magnitud con respecto a otra. De ahí entonces estaríamos hablando de variaciones en todo caso. Entonces en matemáticas la derivada no es más que la pendiente de la recta tangente a una función en un punto, como también podría ser la tangente del ángulo de inclinación con respecto al eje X de la recta, que es tangente a la función en el punto que se está analizando. Físicamente, cuando analizamos la variación de la magnitud en el tiempo, por ejemplo, si analizamos cómo varía el desplazamiento de una función con el tiempo a un instante determinado, estamos obteniendo entonces la velocidad. Y si analizamos entonces el cambio de la velocidad, estamos buscando la aceleración. Cuando vas en un auto y éste acelera, esa variación de la velocidad en un tiempo determinado se la puede representar por una derivada, como en este claro ejemplo. Otro ejemplo es que cuando prendes el calefactor y tu habitación comienza a calentarse, esa variación de temperatura con respecto al tiempo o a la distancia la puedes representar por una derivada. Mirando desde un punto matemático, la derivada expresa el cambio instantáneo que experimenta una variable con respecto a otra variable. En la física, las derivadas son muy útiles en el momento en que se emplea para definir la velocidad promedio de cualquier cuerpo en relación al tiempo. Por ejemplo, podríamos ejemplificar esta aplicación también en los cohetes que a menudo son lanzados desde la NASA. Cuando se lanza un cohete, los científicos encargados de esta operación requieren saber cuál es la velocidad instantánea del cohete y cuál es su velocidad después de 40 segundos. La aplicación de la derivada en la medicina es fundamental. Recientes estudios realizados señalan que la primera derivada es aplicable en la medicina con respecto a la variabilidad de la presión arterial. Este es un método que se utiliza para tener una mayor visibilidad sobre la forma en que las ondas de la presión arterial se comportan. Este sistema es muy eficaz para analizar el cambio de las presiones sistólicas y diastólicas de una manera más práctica y menos complicada. En las estadísticas también usamos las definiciones y las aplicaciones de la derivada para ver el cambio, aumento o descenso cada año con respecto a la tasa de mortalidad y natalidad, crecimiento poblacional, etc. Por ejemplo, supongamos que con esta fórmula se resuelva la variación de la población. En esta fórmula tenemos P como persona y T está considerada en años. Suponiendo que este modelo sea cierto aplicando derivadas, podríamos determinar la población mundial en cualquier año. El uso de la derivada y sus aplicaciones es muy variado. Las derivadas son útiles en economía, psicología, medicina, administración, ingeniería, electricidad, electrónica, termodinámica, mecánica, biología, etc. Se utilizan para la optimización de recursos, para tratar de ocupar el mínimo espacio, tiempo o materiales en algo, o maximizar su espacio. En medicina, para obtener un cálculo aproximado de la velocidad de reproducción de virus, bacterias, etc. En física, donde la primera derivada se utiliza para la velocidad y la segunda para la aceleración. En definitiva, la derivada se suele usar para relacionar dos magnitudes en la vida cotidiana. Se usa para muchas cosas y frecuentemente la utilizamos sin darnos cuenta.